Y para continuar con estas jornadas, le damos la bienvenida a la matrona Georgia Cartes, directora nacional de matronería, quien nos presentará desafíos de la matronería a nivel nacional en la pospandemia. Démosles un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá presentándoles. Como bien ustedes saben, desde el 2020 asumí el cargo de dirección de matronería y como ayer con Jovita estuvimos en otra presentación, este es un cargo en el cual me fui haciendo patria, ya porque efectivamente, como lo expresó Sandra, falta hacer mucha abogacía de parte de todos nosotros, ¿sí? Es un cargo que en este momento no tiene un puesto claro, así que esperamos que prontamente y en conjunto de todos, tanto desde el MinSal, desde la academia, desde los estudiantes, podamos establecerlo. En este momento, pero ustedes, así como lo dijo Sandra, yo asumí este cargo en pro de la matronería, ¿cierto? Le agradezco a Judita, le agradezco a la Universidad de Chile que he tenido algunas oportunidades de poder estar acá también en la casa. Así que voy a dar comienzo a la presentación. Bueno, en el ámbito de la pandemia, nosotros como matronería evidentemente tuvimos también muchas situaciones que nos impactaron, desde cómo nosotros íbamos a instalarnos, cómo íbamos a cambiar nuestro proceso y nuestro modelo de atención. Yo aún recuerdo cuando estaba en el San José y empezamos con esto de la pandemia y cómo íbamos a enfrentarla. Muchos dijeron que en lo que se refería a embarazo, parto, puerperio, no nos iba a tocar, que las mujeres no iban a estar en riesgo en relación a la pandemia, cosa que no fue así. Ustedes que están en el área norte y obviamente de aquí salió también un trabajo súper bonito que hizo Nicole con Begoña, ¿cierto? En relación al COVID, ya el San José tuvo muchas pacientes, mujeres con COVID. Fue uno de los hospitales que recepcionó y que tuvo dentro de los diagnósticos COVID mucho a nivel nacional, más que cualquiera, evidente, es la maternidad más grande del país, ¿cierto? Entonces, desde ahí es que uno empieza a hacer análisis y reflexiones en cómo nosotros deberíamos habernos planteado, si lo hicimos bien o no, y qué nos enseñó la pandemia, ¿cierto? A mí me gusta un poco dentro de lo que es la inicio de cualquier presentación ahora, es un poco que reflexionemos lo que es la salud sexual reproductiva. El concepto de salud sexual reproductiva, como que lo decimos muy rápidamente, ¿sí? Las matronas estamos a cargo de lo que es la salud sexual reproductiva, pero ¿sabemos de qué se trata? Sabemos que efectivamente la salud sexual reproductiva es amplio en lo que nosotros tenemos que hacer como matronería. Sabemos que el concepto de salud sexual reproductiva está acuñado desde la OMS porque tiene una importancia para la población. Y lo hablo como población porque no es solamente hacia las mujeres, sino también hacia el hombre, hacia los niños, los recién nacidos. Estamos en todo el proceso del ciclo de vidas. Y por ende tenemos que brindar atención integral con enfoque de derecho. Eso es un concepto que hay que también tener claro. La salud sexual reproductiva forma parte de los derechos humanos, ¿cierto? Y no solo tenemos que evaluarlo desde el ámbito clínico, sino también tenemos que evaluarlo desde el ámbito emocional. Y por ende, como es un derecho humano, se debe garantizar que se realice de manera libre, sin discriminación y sin violencia. Lo que es el concepto de salud sexual reproductiva se ha ratificado en diferentes eventos a nivel internacional. La conferencia del Cairo fue el primero, luego la de Beijing, donde se ratifica la no discriminación hacia la mujer, y por último el consenso de Montevideo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que ver cómo nos enfrentamos a lo que es la salud sexual reproductiva, tenemos que irnos a los objetivos sustentables del milenio.
Uno se pregunta, ¿y qué significa esto de los objetivos sustentables del milenio? Nosotros, esto es una agenda a nivel mundial en el cual lo que es salud sexual reproductiva está en 3 objetivos. El número 3, el número 5 y el número 10, que tiene que ver con el bienestar de vida, en la no violencia y tratar de llegar a la equidad, ¿cierto? Que eso es algo que a nosotros nos está faltando en nuestro país, la equidad. Tenemos excelentes indicadores, como les voy a mostrar, pero nos falta todo lo que es la parte de género y equidad. Ahora, ahí está la agenda regional de género, ya en el cual, si ustedes pueden visibilizar, ahí están todos los derechos, ¿cierto? Derecho a la vida, a la no violencia, económicos, sociales, culturales, políticos, civiles y obviamente los que son los derechos sexuales reproductivos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad como matronería en este aspecto, ¿ya? Porque estamos dentro de una agenda y en eso tenemos que tener claridad. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos no es porque sí, no es porque tenemos que atender parto o porque tenemos que disminuir la mortalidad materna, no, existe dentro de las líneas gubernamentales, ¿ya? Está dentro de la agenda política. Entonces, cuando yo digo, ¿y qué tengo derecho yo dentro de mis derechos sexuales reproductivos? Ahí están, derecho a decidir, a decir no, saber todo lo que es en relación a métodos de protección, elegir métodos de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de mis actos, recibir orientación sobre la educación sexual, ahora tan bullada en relación al ESI, ¿cierto? Que hay tanta controversia, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar mi cuerpo y declarar y aclarar dudas, ¿cierto? Ahí está ya más específico los objetivos en relación al 3, que aquí cuando pasa el tema de la pandemia, si lo hubiéramos a lo mejor muchos tenido claro, podríamos habernos enfocado en cómo poder enfrentar esta enfermedad, ¿cierto? Porque nosotros teníamos dentro de los objetivos es disminuir la mortalidad materno-infantil, el acceso a control prenatal, la planificación familiar, disminución de embarazo adolescente, acceso a anticoncepción y prevención en VIH-Sida. Nosotros a lo mejor como profesionales lo podríamos haber tenido claro. Sin embargo, uno se pregunta si el Estado lo tenía claro. Si el Estado o los equipos directivos o los diferentes actores de liderazgo, de gobernanza, lo tenían claro, porque en el fondo se había afectado profundamente todo lo que era salud sexual reproductiva. El número 5 tiene que ver con la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. Esto en pandemia también se vio sumamente afectado. Nosotros en el ministerio decíamos qué pasa, por ejemplo, cuando estaba todo lo que era ley IVE y que no hubo modificación, por ejemplo, o aumento o disminución de las constituciones causales. Ya dijimos, es por la pandemia, efectivamente hubo menos causales, de verdad, pero de ahí nos empezamos a dar cuenta que efectivamente esto fue profundamente impactado porque hubo menos denuncias, hubo menos acceso. Entonces, este objetivo obviamente no se estaba cumpliendo, que era eliminar la violencia en la mujer y niña, la participación efectiva y igualitaria en oportunidades de liderazgo, acceso universal a la salud sexual y reproductiva, acceso a los derechos reproductivos de la mujer y a fin de la discriminación. Muchas tuvieron, en este aspecto, las mujeres fueron las que más se vieron perjudicadas porque muchas tuvieron que salirse de su trabajo. Tuvieron que, muchas a lo mejor tenían puesto de liderazgo y por estar al cuidado de familia e hijos, tuvieron que tomar la decisión y dejar eso. Entonces, sí hubo un impacto en relación a género. Ahora, como bien decía Sandra, nosotros tenemos y somos a nivel latinoamericano e internacional uno de los países en los cuales somos muy bien considerados, ¿ya? Porque nuestros indicadores
son indicadores de excelencia, son mejores que Estados Unidos. Y uno de repente dice, chuta, y Estados Unidos tiene una cantidad de ingreso per cápita que es muy superior. Y entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros si tenemos un ingreso menor? Bueno, ahí están los profesionales que somos, ¿cierto? Profesionales lo hablo en general, médicos, matronas. O sea, en general el equipo que trabaja en salud sexual reproductiva es un equipo que está muy capacitado y que tiene todas las competencias necesarias para poder salvaguardar los procesos de salud sexual reproductiva. Si ustedes se fijan ahí, en lo que significa el embarazo adolescente, desde hace 10 años estamos en una baja, ¿ya? Y a pesar de la pandemia, no influyó en este aspecto, ¿ya? Porque en el ámbito de planificación familiar y lo que es control de planificación o postergación de un embarazo, a nivel de consultorio la matronería hizo lo imposible por mantener esta prestación, porque se sabía que el impacto podía ser importante. Sin embargo, en la razón de mortalidad materna, como ustedes lo ven al lado, si bien no hemos mantenido ya en una etapa sin muchas variaciones, en el ámbito de la pandemia sí hubo variaciones. ¿Ya? El impacto que tuvo la mortalidad materna, que alrededor fueron como de total como 10 o 11 muertes maternas a nivel nacional, ya tuvo un impacto en la razón de mortalidad materna final. Ayer con Juanita en una de las presentaciones hablaba de que nosotros ya como país estamos en una etapa ya de transición en el cual tenemos una baja natalidad y tenemos una baja fecundidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos queda a nosotros en la brecha que tenemos de llegar al objetivo sustentable del milenio, que es la disminución de la mortalidad materna, es de 70 a 1000 nacidos vivos. Y por lo tanto, tenemos una brecha que no hemos podido avanzar más. Y ahí es un desafío que nosotros tenemos. Ahí un poco les muestro cómo ha sido la tendencia que hemos tenido, ¿ya? Y en cuanto al aumento de mortalidad, lo que se sacó preliminarmente es que habíamos aumentado casi en un 35%, 30 y tanto por ciento en relación a mortalidad materna. Y como ustedes saben, la mortalidad materna acá en Chile tenemos 3 patologías que nos tienen en preocupación constante. Entre esas, la hipertensión, las hemorragias posparto y las infecciones, ¿cierto? Y en eso no ha variado durante este último periodo. Sin embargo, esto empezó a constituir en pandemia solo un 20% y aumentó todo lo que eran las causas indirectas. ¿Qué llamamos causas indirectas? Lo que pasó en pandemia, ¿cierto? Las faltas de acceso, la reconversión de actividades. A muchas maternidades tuvieron que reconvertir camas ya ginecobstétricas, más ginecológicas, ya en relación a médico quirúrgico, porque se requería para tener más ventiladores, ¿cierto? Entonces, sí nos vimos afectados, sí las mujeres se vieron afectadas porque ya no tenían camas para poder tener o transitar en sus procesos como lo teníamos hasta ahora. ¿Ya? Y obviamente también hubo un efecto súper importante en relación a el personal que estaba atendiendo a todas las mujeres o personas de la disidencia, ¿cierto? Que estaban con este proceso de COVID. Entonces, por lo menos nosotros, y yo recuerdo puntualmente, nos tocó de repente solamente quedarnos 2 matronas supervisoras a cargo de toda la maternidad porque estaban todas con COVID, fue súper complejo, no fue fácil. Ahora, un poco hechos jurídicos. Todo lo que salió en relación a salud sexual reproductiva, quisiéramos que fuera fácil, ¿cierto? Pero vemos que no es fácil. Siempre la sociedad civil ya ha tenido que empujar el poder llegar a que
podamos tener una atención de calidad y de seguridad, y que también nos han hecho analizar y reflexionar de cómo lo hemos hecho hasta ahora. A veces lo tomamos como que es una amenaza. Yo cada día me convenzo que es una fortaleza y una oportunidad de mejora. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes ven acá, en el ámbito de la Ley de Derechos y Deberes, esta salió en el año 2012 y fue el primer acercamiento que tuvimos en relación a cómo íbamos a manejarnos desde los profesionales, desde el equipo médico, desde la institución, con los usuarios. Sin embargo, si ustedes pueden ver que ese fue el piso, pero en el ámbito de lo que es salud sexual reproductiva, recién en el año, después de 5 años, pudimos evaluar lo que un hecho puntual, que era la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, ¿ya? Y de ahí nos saltamos recién al año 2021, donde se promulgan leyes que tienen que ver con el acompañamiento. Un acompañamiento que las mujeres hacen sentir, ¿ya? Que requieren y que requieren de hacer un cambio en el modelo de atención. En el 2021 está la ley Dominga, la ley Mila. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente se agudiza, ¿ya? La falta de acompañamiento en todos los procesos. O sea, lo primero que se perdió fue el acompañamiento en pandemia. Por todos los motivos que ustedes puedan y que son válidos dentro de la institución. Infraestructura, hacinamiento, miedo, ya normativas intransigentes desde infección intrahospitalaria, todo lo que ustedes quieran que puede ser así. Pero ya después cuando, a medida que se fue conociendo cómo se comportaba este virus, la idea era haber aprendido de cómo poder manejarlo y poder reinstalar procesos de acompañamiento que hasta el año pasado todavía costaban. Hay muchas estadísticas, muchas instituciones civiles que dieron a conocer esto, en que se estaban vulnerando los derechos de las usuarias y también del recién nacido, ya no solamente de la mujer, ya en estos procesos. Ahora nos quedan 2 leyes que están. Una que ustedes saben que ha sido muy bullada, ¿ya? Y que tiene que ver con Ley Adriana, violencia obstétrica, ¿ya? En los cuales todavía se está desde el Ministerio trabajando, se ha estado trabajando con diferentes organizaciones, sociedades civiles, sociedad científica. Se ha invitado desde también, bueno, ahí está Carla, desde la coordinadora del derecho del nacimiento, a tratar y desde el Departamento de Derechos Humanos y Género a tratar de trabajar de manera conjunta, ¿sí? Porque sabemos que este es un proceso que va a modelar un cambio en la atención que nosotros como profesionales vamos a tener. Y hay que mirarlo, reflexionarlo, instruirse de qué se trata. Ya la ley inicial no es la misma que está ahora y que está en segundo trámite en el Senado, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros desde el Ministerio que lo hemos visto, creemos que también puede ser una oportunidad. Todavía efectivamente puede que falte pulirlo, ¿ya? Sabemos que hay puntos en los cuales a lo mejor no tenemos mucha convergencia, pero efectivamente yo creo que hay que mirarlo y analizarlo de alguna manera crítica, en qué nos beneficia y en qué no. Acá esto también viene desde hace mucho tiempo, 2018 si no me equivoco, y se tensiona aún más por pandemia, por todos los procesos que se vieron vulnerados también en el proceso de parto y nacimiento. Y como un dato también les pongo ahí que por otra presentación que tuve que hacer, también estamos en un proyecto de ley en relación a endometriosis. ¿Ya? Esto también tiene que ver con una necesidad sentida de la sociedad civil, donde el dolor ginecológico a veces lo normalizamos las mujeres, ¿ya? Y creemos que debemos convivir con un dolor y no es así. ¿Ya? Y efectivamente en otros países que ya nos llevan mucho más tiempo en relación a estos derechos, hay licencia en periodos de menstruación, ¿cierto? En que la mujer no se le normaliza, que se sienta mal, tiene otra mirada, una mirada mucho más humana, ¿cierto?
Ahora, en relación a la pandemia, como bien yo les había dicho, el COVID puso de manifiesto la importancia ya en la atención primaria. Ahí fue que nosotros dijimos, ¿cómo lo hacemos? La atención primaria es la puerta de entrada para todas las unidades que nosotros tenemos a cargo, ¿cierto? Y efectivamente las profesionales de matronería son las proveedoras esenciales en la atención de salud primaria y pueden desempeñar un papel fundamental en todos los ámbitos y así como en todos los niveles de salud. Entonces ahí tenemos la atención primaria de salud materna perinatal, intervenciones clínicas, las cuales estamos haciendo y lo diversificamos. Estamos en relación a los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de intervenciones de autocuidado que a veces nosotros solos queremos hacer, pero no hacemos lo más importante que es el prevenir. Y obviamente esto que está dentro de los objetivos sustentables es el empoderamiento de mujeres y adolescentes. ¿Ya? Porque si ellas están empoderadas, pueden tomar las mejores decisiones para ellas. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos? Ahí tuve un error de tipeo. En la pandemia, en lo que es salud sexual reproductiva, mujeres, niños, acá está enfocado en relación a la mujer. Las mujeres tuvieron una carga, ¿cierto? Tanto en sus hijos o como personas en postración. Hubo problemas en acceso a productos de primeras necesidades. Muchas se vieron que no tuvieron alcance a métodos anticonceptivos complejos. Posibilidad de aumento de la violencia, ¿cierto? Mujeres que se vieron y que ahora sabemos que hubo mayor violencia intrafamiliar. Y obviamente la falta de priorización. O sea, en todos lados lo último que se priorizó en relación a COVID fue la salud sexual reproductiva. Los protocolos, tanto hospitalarios, de atención primaria, fueron los últimos que se establecieron. O sea, desde el ministerio, nosotros ya, cuando inició COVID, nosotros ya teníamos un protocolo local y el ministerio todavía no sacaba el protocolo en relación a manejo de mujeres en proceso de COVID. Entonces ahí uno se dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre tenemos esta falta de priorización? Falta de acceso a los servicios de salud, hubo mucha reconversión, matronas las sacaron de sus consultas ya, y las llevaron a dar, a entregar información, estar en el SOME, cuando deberían haber estado haciendo funciones clínicas, que eso es lo que se necesitaba. Y obviamente lo que yo les había dicho, la falta de prestadores, muchos estuvieron con licencias y muy largas, por lo tanto hubo ahí un desmedro en la atención. Y en cuanto a la salud sexual probablemente tal, hubo aumento de los embarazos no deseados porque efectivamente tuvieron menos alcance en relación al método anticonceptivo. A pesar de que luego que desde el ministerio se sacaron consideraciones, recomendaciones de cómo se iban a hacer estos procesos, de cómo se iba a priorizar en la atención. La demanda insatisfecha de anticonceptivos, no sé si ustedes recuerdan que hubo y hasta ahora sigue habiendo falla de métodos, ¿cierto? En los cuales las mujeres se han visto afectadas. Hubo un aumento en relación a los abortos inseguros. Muchas mujeres no quisieron ir a los hospitales por esto de cómo se estaba vulnerando los derechos. Aumento de la mortalidad materna, aumento de lo que es cáncer cervicuterino y mama. Ya nosotros tenemos mandatado de que lleguemos a cáncer cervicuterino 0, pero las mujeres también, por estar en sus casas cuidando, se descuidaron y no fueron a evaluarse dentro de su examen preventivo. Y eso es algo que hay que retomar. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos como matronería, el llegar a la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Ahí les muestro un poco cómo estamos, por ejemplo, en lo que es la cesárea. Tenemos la norma de vigilancia de la cesárea, que en realidad no hemos avanzado mucho, sino que hemos visto que hemos aumentado, ¿ya? Y
en relación a la razón de mortalidad materna, fíjense ustedes, ahí los que tienen mayor razón, por ejemplo, Iquique, que tiene que ver con todo el proceso migratorio que estamos pasando ahora, ¿ya? Y la falta de acceso que tienen las mujeres gestantes, ¿ya? En estos lugares por falta de profesionales, porque en el fondo no tienen llegada. Ya, a pesar de que tenemos claro que la mujer gestante migrante debe tener una atención prioritaria, pero no así va a ser. Entonces, dentro de los desafíos, muertes maternas evitables 0, embarazo infantil 0, seguir combatiendo las inequidades, disminuir las tasas de cesárea innecesarias, porque sabemos que las tasas de cesárea sí deben de existir, obviamente, pero las que corresponden, no el porque sí no. Entonces, también dentro de los desafíos, sí, ahí, no, ahí. No, la anterior, acá, se va. Sí, no sé por qué. Ah, sí, sí. No, otra más. Ahí. Otra. Ahí. Entonces, aquí nosotros tenemos dos, atrás, parece que no sé por qué se me está pasando sola. A ver. Dentro de los desafíos que ahí nosotros tenemos que enfocarnos en dos desafíos. Uno que tiene que ver con la mortalidad materna, como yo les había dicho, y aquí nosotros tenemos que realizar abogacía entre las autoridades de cada nivel de atención. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya un aumento en el acceso a la atención y obviamente una disminución, y eso es lo que dice la evidencia y es lo que está todo, nos está haciendo un análisis ya a todos los profesionales de la salud en relación a la salud sexual y reproductiva, que debemos también evitar lo que es el riesgo en el aborto inseguro. Priorizar las atenciones en los grupos de riesgo, tomando prestaciones que Matronería tiene a cargo. También se vieron muy perjudicados todos los lugares lejanos, donde había matrona única, ¿cierto? Matrona-matrón. Hubo disminución de los procesos de prestaciones de ecografía. Entonces, efectivamente, hay que, cuando uno está en esta situación de pandemia, uno tiene que evaluar dónde hay que poner el foco de priorización. Realizar análisis de las causas de mortalidad materna en los diferentes niveles de atención, que serían acciones preventivas, y por ende se va a fortalecer, ¿cierto?, los diferentes niveles, y fortalecer la atención primaria, obviamente idealmente con el aumento de recursos humanos, y un poco uno tomando lo que dice la evidencia y lo que se expone también desde la ICM. Nosotros nos preguntamos por qué no se ha priorizado en esto, por qué no se ha entregado más recursos humanos a matronas, sobre todo ahora que se viene la universalización en lo que es la atención primaria. Ya se están haciendo esfuerzos también, pero solamente en áreas que tienen que ver, por ejemplo, ahora con cáncer cervicuterino, ya para llegar a este cáncer de cervicuterino 0. Aún nos queda mucho por avanzar en este aspecto. Y de ahí es donde nosotros tenemos que tener estrategias para ver cómo la matronería se impone en tomar esta causa de prevención, ¿cierto? La siguiente. Ahora, en relación a los modelos de atención, atrás. Otra vez, sí, ahí. La matronería también tiene un rol fundamental en el cambio de paradigma del modelo actual, evaluando las necesidades de los usuarios o de la usuaria y para tener una atención con calidad y seguridad. La matronería debe considerar a la mujer, o en este caso también a la persona gestante, ¿cierto?, como protagonista y entregando los tiempos que correspondan sin intervenir de manera innecesaria, en conjunto con la familia y un acompañante significativo. La matronería debe empoderarse de su rol y de la responsabilidad que tenemos en la salud sexual reproductiva. Ya, acá nosotros, y esto se confluye mucho con lo que está pasando en relación a Ley Adriana y también incluso lo que está pasando con Ley IBE. Ya, nosotros como matronería tenemos un rol de acompañamiento, tenemos un rol en el cual tenemos que empoderar a la mujer a que tome la mejor decisión con la mejor información y con la mejor evidencia. Nosotros no tenemos que ser paternalistas, que es lo que a nosotros nos han enseñado siempre, ¿sí? Nos cuesta, porque nosotros queremos proteger y dentro de la protección a veces queremos imponer.
Pero creo que es necesario ir modelando y cambiando eso. Nosotros tenemos que aprender que la información empodera a cualquiera, y la información en una mujer claramente la hace tomar las decisiones que corresponden en su salud. Y ahí eso es algo que nosotros tenemos que ir modificando. Ahora, este nuevo cambio en paradigma, nosotros tenemos que instaurar prácticas con calidez, ¿cierto? Y con calidad. A mí me gusta esa frase, calidez y calidad, ¿cierto? Teniendo un buen espacio físico, que es donde estamos adoleciendo en casi la gran mayoría de los hospitales. Yo hice como Dirección Nacional de Matronería un levantamiento en relación a cómo estábamos las maternidades, y claramente hay hay una brecha muy, muy importante, ya que efectivamente se requiere sensibilizar a la autoridad. Tenemos que tener cambios en cuanto al lenguaje verbal y no verbal, y también en cómo escuchamos. Por lo tanto, las universidades ya también tienen una responsabilidad en hacer una incorporación de todo lo que es habilidades blandas, ¿cierto? A nosotros nos enseñan solamente al estudio académico, pero nos falta también desde el ámbito de habilidades blandas, de cómo ser empático, de cómo escuchar, de cómo callar. También es importante callar y solo escuchar. Pero a veces nosotros imponemos lo que nosotros creemos bajo el concepto académico, ¿cierto? También tenemos que tener estrategias inclusivas para personas con necesidades especiales. Desde IBE, ya, y por todo esto de la pandemia, se hicieron informativos, perdón, en braille, ya, y en creolé. Eso yo creo que no lo tiene nadie en relación a salud sexual reproductiva a nivel latinoamericano. Eso es, yo creo que una muy buena práctica que hay que tratar de imitar, no solamente desde el ámbito ministerial, sino acuñarlo en donde uno esté. La pertinencia cultural, que eso es un tema que también lo hemos ido trabajando durante todo este periodo. Sin embargo, todavía seguimos en esto, en que la migración se nos hace a veces un problema y no sabemos cómo enfrentarlo. Antes fue la comunidad peruana, después fueron los haitianos, ahora son los venezolanos. No sabemos lo que nos va a pasar, y sí, siempre va a ser un desafío de cómo enfrentar eso. También tenemos que tener supervisión y fiscalización efectiva, y esto para mí es súper importante. La satisfacción usuaria hay que incorporar en los procesos lo que piensa la mujer, porque eso genera planes de mejora. Abordar lo que es inequidades de género y salud sexual, prevención y erradicación de la violencia en salud. La siguiente. Y dentro de las conclusiones ya, la matronería actual, con el efecto de la pandemia, ha estado en una constante evolución. Hemos tenido que aprender de nuevo en cómo nos plantamos en estos nuevos procesos. Somos responsables de este nuevo modelo centrado en la persona, el cual debe ser integral, respetuoso y personalizado. La matronería está llamada a utilizar sistemas innovadores de telemedicina. Esto fue súper positivo. Yo creo que para nosotros lo veíamos años luz, y la pandemia nos abrió una posibilidad de poder instalar procesos ahora desde la telemedicina. Ya, consejerías en relación a salud sexual reproductiva, consultas de planificación familiar. La matronería tiene que acercarse a la comunidad. Como yo les decía, esto tiene que ver con la satisfacción usuaria, por el aumento también de lo que está pasando ahora, de la migración que hay en relación a la salud privada hacia la salud pública. Tenemos ahí una mayor responsabilidad. Utilización de las nuevas tecnologías, entrega de la información y comunicación para el autocuidado, campañas publicitarias, información de redes sociales. Eso ha sido también un gran abanico de oportunidades para poder entregar información. La pandemia reforzó la necesidad real de invertir en los profesionales calificados, y esto es un mandato que existe desde la OMS, ¿ya? Para que los estados, ¿ya? Y sobre todo Chile, que forma parte de los estados de
de las Naciones Unidas en relación a la salud, ya inviertan. A veces nosotros decimos, chuta, si está mandatado por la OMS, ¿por qué no pasa? Y ahí es donde tenemos que ver cuál es la realidad de nuestro país, porque desde arriba, ACM, OMS, ¿cierto? A veces hay que llevarlo a lo local. Y en lo local la situación es muy difícil, la situación es muy diferente porque las prioridades gubernamentales son otras. ¿Ya? Desde la gobernanza, la matronería debe estar presente en la toma de decisiones. El que tengamos este cargo de dirección de matronería es una gran oportunidad, como yo les decía. Ya estar ahí, el estar presente en realización de normativa, el poder abogar por cómo vamos a actuar las matronas, en la parte clínica, en la parte administrativa, en la parte de liderazgo. Aún claramente nos falta más apoyo, nos falta el que podamos creernos el cuento que la matrona sí puede ser líder donde está, sí puede ser agente de cambio. Y eso hay que realizarlo con empoderamiento, con estudios, con el tener clara cuál es la evidencia. ¿Ya? Porque al final, en los lugares o puestos que estemos, podemos ser actores claves para las definiciones de las políticas públicas de nuestro país. También en lo que es capacitación y especialización es fundamental porque aquí tenemos que lograr los objetivos sustentables del milenio, que es la mortalidad materna. Ya acá la Universidad de Chile, ustedes han sacado una cantidad de postítulos, diplomados y todo, y eso es súper positivo porque en el fondo te ayuda a tener un sustento en relación a la academia y sobre todo en lo que es emergencia obstétrica, que es donde nosotros tenemos que enfocar. También en el cambio del modelo de la atención integral y personalizada. Las matronas fortalecen la salud y el bienestar de la mujer, del adolescente, del recién nacido, de la familia en general, ¿cierto? Llevando a una atención segura y de calidad. Con la matronería hay un mayor acceso de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, disidencias, lo que ustedes le entreguemos nuestras prestaciones a la atención, disminuyendo los riesgos al disponer un mayor porcentaje de proveedores para impartir los cuidados. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, tenemos y seguimos con una gran responsabilidad desde todos los ámbitos, desde la academia, desde los puestos de liderazgo, desde las instituciones. Así que yo los insto ya, ya a las alumnas, a nosotros mismos, a poder seguir empoderando este proceso en lo que es salud sexual reproductiva. Todavía tenemos mucho que opinar, tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que realizar en lo que es abogacía para nosotros, pero primero para nuestros usuarios. Así que eso, muchas gracias.